Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y hoy quiero que tengamos una charla amena, una charla que va a ser muy importante para los jóvenes, pero también para los padres de familia, con una persona que conoce muy bien del tema de educación y del tema de desarrollo regional. Él es el doctor Jaime Eduardo Reyes y antes de presentárselos a todos ustedes, aquí está un pequeño recuento de su hoja de vida. En esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro, conversamos con Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué, con quien hablamos sobre la educación en Colombia y el desarrollo regional. Es economista y miembro de la Junta Directiva de la ADT, Protolima y consultor de la CEPAL. Cuenta con una amplia experiencia en el sector educativo, ocupando importantes cargos como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Ibagué y como docente universitario. Además fue consejero de Cortolima, miembro de la Junta Directiva de Corpo Ica, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, exconcejal de Ibagué y exdiputado del Tolima, así como autor de varios libros y columnista permanente de El Nuevo Día. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Jaime Eduardo, bienvenido a este podcast, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ricardo, muchas gracias, un saludo muy especial por supuesto para todos aquellos que nos están acompañando y bueno, bienvenidos todos y usted a esta casa. Bueno, se me olvidaba decirlo, estamos en la Universidad de Ibagué, que es la universidad privada más grande del departamento del Tolima, la única universidad que está certificada en nuestro departamento. De las universidades privadas, contando las públicas y privadas, las dos que se encuentran certificadas son la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué. Bueno, doctor Jaime Eduardo, usted dice bienvenidos a esta casa, esta es su casa. Sí, la Universidad de Ibagué pues es la casa de todos los tolimenses, ¿no? Nosotros tomamos la decisión, el Consejo Superior y la universidad misma, de hacer del campus universitario todo el departamento del Tolima. Y bueno, yo debo decir con mucho honor que soy economista, como ya se dijo, graduado de esta universidad, y cuando decimos que es nuestra casa es porque aquí estudian miles de ibaguereños, de tolimenses, pero también de otras personas que provienen de departamentos vecinos como el Huila, como el Caquetá, como departamentos del eje cafetero, Cundinamarca, etc. Entonces nos sentimos con mucho placer diciendo que esta es la casa de todos. Doctor Jaime Eduardo, el regreso a la presencialidad. Bueno, vale la pena decir que los jóvenes estaban felices, contentos. Yo aquí, por supuesto, oriento algunos cursos. El primer día que regresé a dar clases, pues todos, yo notaba la cara de los estudiantes, yo también me sentía muy feliz, porque pues durante la pandemia pues tuvimos un ejercicio muy importante en términos de virtualidad, pero digamos no es lo mismo estar en la presencialidad. Y permítame decir, doctor Ricardo, por supuesto a usted, a sus compañeros en el Congreso y al propio Gobierno Nacional, que gracias al plan de vacunación que hoy se está adelantando en Colombia, pues esto es una realidad. No podemos desconocer que el plan de vacunación le ha permitido a Colombia no solamente superar los problemas de salud que tuvimos durante muchos años y por supuesto superar esos índices de mortalidad tan altos que tuvimos, sino también nos ha permitido regresar a esto que es la presencialidad. Así es, doctor Jaime Eduardo, ya el país poco a poco ha venido reactivándose en todos los frentes y sin lugar a dudas la educación era algo muy importante a nivel universitario, a nivel de los jóvenes que se encuentran en pregrados y posgrados, pero también los niños en los colegios. Y yo diría que fundamentalmente, pues claro, nuestros jóvenes en las universidades es importante lo que se hizo, pero los niños mucho más. Usted que tiene una niña pequeña, yo que también tengo mis hijas pequeñas y todavía en el colegio podemos dar fe que la virtualidad se estaba convirtiendo en un problema para ellos, para ellas, en términos de su formación. Ahora que han logrado regresar a la presencialidad, pues obviamente también ellos han recuperado, digamos, ese espacio vital que se les había negado por la pandemia
durante varios semestres. Así es, doctor Jaime Eduardo. Bueno, doctor Jaime Eduardo, hay un tema muy interesante del cual se ha venido hablando por parte del gobierno nacional, que es el tema de la gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, eso que es una ayuda muy importante, tiene un asterisco ahí en la parte de abajo que dice, pero solamente aplica para universidades públicas. Sí. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Jaime Eduardo? Bueno, voy a empezar diciendo lo que usted acaba de decir. Para los jóvenes de la universidad pública, pues fundamentalmente es muy importante tener este sistema de gratuidad. Pero nuestros jóvenes, los jóvenes que vienen a instituciones de educación superior como esta, la Universidad de Ibagué, sin ánimo de lucro, privada, muchos provienen también de los estratos 1, 2 y 3. Nosotros tenemos porcentajes muy altos de estudiantes que con mucho esfuerzo logran estudiar, que durante mucho tiempo ellos estudian y trabajan para poder pagar sus matrículas. Las universidades como la nuestra, una institución de educación superior sin ánimo de lucro, privada, depende fundamentalmente de la matrícula de los estudiantes para su operación, distinto de lo que ocurre con las universidades públicas, que tienen unas transferencias de parte del Ministerio de Educación. Entonces, pues claro, nosotros funcionamos gracias a la matrícula, pero muchos de nuestros jóvenes, voy a decir, muchas veces no tienen cómo pagar la matrícula, estudian con mucho esfuerzo, y lo que hemos dicho, lo que estamos viendo es que esos apoyos, que vuelvo y repito, son importantes, son justos para los muchachos de la educación pública, también deberían estar ahí presentes para los jóvenes de estrato 1, 2 de la educación superior en universidades privadas. Vuelvo y repito, yo veo aquí casos permanentemente y sé de otras universidades también en donde pues con mucho esfuerzo logran estudiar, muchas veces se demoran más del tiempo normal o tienen que dedicarse también a trabajar para poder conseguir los ingresos de sus matrículas. Eso se ve sobre todo en estudiantes de último semestre. Estudian un semestre, paran y se van a trabajar para conseguirlo de la matrícula del otro semestre. Es una situación que realmente debemos revisar como sociedad, es un desafío grande para todos nosotros, que no se soluciona solamente con las campañas de altruismo y de filantropía que se han venido haciendo en el país. Todos ustedes conocen que, por ejemplo, la Universidad de Ibagué y otras universidades de la red Mutis, con la Universidad de los Andes, a principio de cada semestre se hace un ejercicio para recaudar fondos, para poderle apoyar a los jóvenes más necesitados sus matrículas. Yo creo que es muy importante que el gobierno, el Ministerio de Educación, el propio Congreso de la República, trabajara la posibilidad de apoyar, así como se apoyan a las universidades públicas, universidades sobre todo regionales como las nuestras, a los estudiantes. Y estoy diciendo a los estudiantes, no es darle dinero a la universidad, no, es revisar la capacidad que pueda tener un joven de pago y su matrícula a su estrato social y a apoyar con algún tipo de subsidio. Ahí estamos aumentando también la oferta educativa para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Por supuesto, es que el sistema de educación superior lo que hizo en algún momento fue decirle al sector privado, el Estado, mire, no soy capaz como Estado solamente de brindar la mayor cobertura que quisiera a los jóvenes en educación superior. Sector privado, ¿por qué no empuja la educación superior? Y nacieron, como esta universidad, muchas universidades de la mano de los empresarios. Pero se les puso el desafío, la sociedad aceptó el desafío y después, pues más allá, digamos, de las posibilidades que da el ICETEX a los estudiantes, pues no hay mayores apoyos para las universidades. Inclusive, sistemas como los que habían antes, donde las universidades podían hacer convenios con el Estado, con los gobiernos, para adelantar y desarrollar programas, ya no se pueden hacer porque entonces las universidades tienen que tener como contrapartida un 30% en efectivo. Y las universidades no son empresas para hacer dinero, las universidades son empresas, instituciones que educan y que todas las utilidades que pudieran tener, que tampoco son muchas, deben reinvertirse en la misma universidad. Es decir, nosotros somos una universidad acreditada en alta calidad porque nosotros fundamentalmente lo que hacemos es reinvertir todas las utilidades en la misma operación de la institución. Las universidades en la provincia tienen, además de una competencia interna,
una competencia que proviene de la capital de la República, que es sin lugar a dudas la región que más oferta educativa tiene y que genera para los jóvenes una atracción mayor a estudiar en su propio departamento, pues por lo menos en Colombia, ¿no? En otros países las ciudades ancla desde el punto de vista universitario no necesariamente están ubicadas en las capitales de los países, pero en Colombia sí es evidente que, por ejemplo, Bogotá representa una competencia muy grande a nivel de universidades. ¿Cómo se ha contrarrestado esto a raíz precisamente de la virtualidad? Sí, bueno, debo decir que antes de la virtualidad, por ejemplo, la Universidad de Ibagué había logrado hacer convenios con otras universidades en Bogotá, en Cali y en otras ciudades para que nuestros estudiantes pudieran ser transferidos a terminar sus carreras allá. O sea, estudiaban algunos semestres aquí y directamente en un convenio entre las universidades nuestros estudiantes iban a terminar sus carreras allá en estas universidades. Con la virtualidad debo decir que funcionó mucho la posibilidad de que jóvenes de municipios, ¿cierto? Yo tuve estudiantes en Melgar, en Espinal, en algunos otros municipios, inclusive fuera del departamento, inclusive fuera del país, muchachos que se fueron a trabajar o a hacer cosas a otros países pudieran terminar sus estudios. Ahora, lo que realmente uno necesitaría es que el aparato industrial de una región como la nuestra creciera de tal forma que le ofreciera oportunidades a nuestros graduados. Es decir, muchos jóvenes también se van, ya no tanto por la calidad educativa, porque la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima, como usted lo dijo hace un momento, está ofreciendo educación de calidad. Nuestros jóvenes, cuando uno va y mira los resultados del IFES, que lo llamamos Saber Pro, pues encontramos que nuestros jóvenes terminan con los niveles inclusive por encima y superiores a los de muchas otras universidades, inclusive de universidades en Bogotá y en otros lados. O sea, la calidad nuestra es buena y eso lo está reconociendo ya, digamos, el mercado de los jóvenes. Ellos reconocen en las universidades acreditadas en alta calidad, digamos, esa posibilidad. Los padres de familia, los niños están terminando 16, 17 años. Es una edad muy difícil para enviar los niños, los jóvenes, a ciudades que son inseguras, ciudades que tienen dificultades, y entonces prefieren dejarlos aquí. ¿Cuál es hoy, digamos, lo que anhelaría un joven para quedarse en la ciudad estudiando? Que cuando termine el aparato industrial lo pudiera absorber. Y ahí es donde Ibagué, para nuestro caso, tiene grandes problemas. Todos sabemos, el año pasado, según las cifras del DANE, de cada 100 jóvenes que buscaron empleo en Ibagué, 30 no lo lograron. La ciudad con mayor desempleo de Colombia. Lamentablemente, doctor Jaime Eduardo. Doctor Jaime Eduardo, a propósito de ese matrimonio que debe existir entre oferta educativa y oferta laboral, que es una de las grandes preocupaciones de nuestros jóvenes que le dedican 5 años de su vida a una formación universitaria y resulta que cuando terminan les ofrecen en el mejor de los casos un trabajo que hubieran podido haber desempeñado sin la formación superior, sin haberse educado en esas áreas de educación superior. ¿Cómo viene trabajando la universidad para conectar esa oferta educativa con esa oferta laboral? Nosotros tenemos aquí en la universidad una unidad que llamamos de graduados, que intenta y lo hace muy bien conectar nuestros jóvenes con el sector empresarial. Y además de eso, existe en la universidad, bueno, debo decir que también con otras universidades, un relacionamiento directo con el sector empresarial, creándole oportunidades a los jóvenes desde el mismo momento en que están estudiando, terminando su carrera. Aquí hay dos grandes, en términos académicos, dos grandes unidades que hacen una tarea fundamental que acerca al joven profesional al territorio. Por un lado, todo el tema de las prácticas empresariales. O sea, los jóvenes en la gran mayoría de las carreras están llegando a las empresas a hacer sus prácticas. Ahí hay todo un sistema para que ellos lo puedan hacer.
Pero por otro lado está lo que se conoce en la universidad como el semestre de paz y región. El semestre de paz y región es un 9º semestre o un 10º semestre, dependiendo de la carrera que estudie el estudiante, y durante ese semestre nuestros jóvenes van a los municipios, no solamente en Ibagué, van a los municipios del departamento y a algunos municipios de afuera del departamento del Tolima a hacer lo que podríamos llamar un semestre social, donde varios estudiantes de diferentes carreras de forma multidisciplinar apoyan el desarrollo de proyectos en los municipios. Proyectos que pueden ser, por supuesto, orientados por la administración pública, es decir, por la alcaldía o por un hospital o por una empresa de servicios públicos del municipio, o también por organizaciones sociales, comunitarias o empresariales. Esa es la forma como la universidad acerca a los jóvenes a ese mundo real. Pues sabemos ahora de la norma de que se le va a permitir certificar este tipo de prácticas como experiencia laboral a los estudiantes graduados, que también le genera, digamos, a ellos una ventaja que antes no se tenía. Bueno, y vamos al otro escenario, que es ¿qué está haciendo la universidad para cambiar esa percepción del estudiante de que va a salir a buscar puesto y no va a salir a hacer empresa, a que se vuelva un empresario, de manera que no tengamos esa frustración con esos índices de desempleo estructurales tan altos que hay en Colombia, doctor Jaime Eduardo? Sí, señor. Nuestro actual rector, el doctor Alfonso Reyes, en su primer periodo, creó lo que se llamó, hoy se llama todavía, la opción de emprendimiento. La opción de emprendimiento es un espacio que tienen los estudiantes paralelo a sus estudios de su carrera profesional para formarse en emprendimiento. Entonces, durante 4 semestres, los estudiantes toman adicionales a lo que estudian, es decir, esto es para arquitectos, esto es para abogados, esto es para economistas, esto es para ingenieros, toman esta opción de emprendimiento y la universidad los va acompañando durante todo este ejercicio para que al final puedan ellos presentar con todo el rigor académico una propuesta de emprendimiento a las diferentes convocatorias que tiene, por ejemplo, el SENA o que tiene el Estado, o que a través de empresas anclas se puede realizar. Esa opción de emprendimiento tiene mucha aceptación por parte de los estudiantes, porque también ellos son conscientes, como lo es la universidad, por supuesto, ellos son conscientes de que hay que también crearse las oportunidades de emprendimiento para ellos mismos ser los empresarios, para ellos mismos tener sus negocios. Y la verdad es que yo he visto, conozco muchos casos exitosos de jóvenes que salen con una idea de negocio, que salen con una idea de emprendimiento, que la han trabajado durante los distintos semestres y están hoy trabajando en ese proyecto. Bueno, muy bien. Hagamos un cambio de frente, como se dice en el fútbol, doctor Jaime Eduardo. Usted como economista ha venido trabajando el tema de la relación campo-ciudad. Precisamente en este plan de desarrollo que aprobamos en este cuatrienio en el Congreso de la República, ya comienza a haber una interrelación mayor entre la parte rural y la parte urbana, que sin lugar a dudas es uno de los retos reales del siglo XXI. Nosotros nos la pasamos 50 años en Colombia hablando de las migraciones del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, y como si estuviéramos hablando de 2 países diferentes o 2 mundos diferentes, cuando en realidad lo que necesitamos es integrar ese campo con esa ciudad. ¿Cómo está viendo esa interrelación a propósito de todo lo que sucedió en la pandemia, donde se valorizó mucho más la productividad rural? Creo, doctor Ferro, que usted ha expuesto de mejor forma el sustento del por qué la necesidad del nuevo enfoque. No hay duda que la pandemia nos recordó, primero, que el mundo urbano no podría existir sin el mundo rural. Es decir, hay una cantidad de oferta de servicios ecosistémicos y alimentarios que se requieren en el mundo urbano y que se producen allá en lo rural, pero que siempre lo hemos tenido como en la trastienda, siempre olvidado. O sea, nosotros en lo urbano damos por hecho que el agua está, nosotros en lo urbano damos por hecho que los alimentos están, y se nos olvida que esas familias, ese mundo que está allá en el mundo rural, es fundamental para la vida en el mundo urbano. Hoy el enfoque de desarrollo que está cogiendo mucha fuerza en Europa y aquí en Colombia, por ejemplo,
la CEPAL Bogotá y muchas otras universidades, la nuestra por supuesto también, han entendido, estamos entendiendo que hay que trabajar los vínculos. Hay que trabajar los vínculos que existen entre el mundo urbano y lo rural, y cómo lo rural se está convirtiendo también en el hogar de quienes habitamos lo urbano. La pandemia nos lo demostró. Mucha gente que vive en lo urbano hoy vive, digamos, tiene su hogar, su permanencia permanente en el mundo rural. Ese es un enfoque que creo yo que el próximo gobierno y muy seguramente ustedes en el Congreso también van a continuar, van a profundizar más. En el actual plan de desarrollo ustedes aprobaron ese enfoque, se han hecho las tareas, el DNP viene fortaleciendo ese trabajo, pero no hay duda que todavía nos falta mucho. Es importante para el desarrollo de un país como el nuestro que esa relación, vínculos rurales urbanos se fortalezca. Y no solamente es del mundo rural al urbano, o sea, no solamente es la producción de bienes ecosistémicos, etcétera, que el mundo rural le puede dar al urbano, sino también lo urbano ofreciéndole al mundo rural. O sea, lo que necesitamos es disminuir las inequidades y las brechas que existen entre estos dos mundos, entre estos dos territorios. Y lo urbano tiene para prestar servicios, ¿cierto?, de salud, de educación. Lo urbano tiene para ofrecer ciencia, tecnología, innovación, conectividad, etcétera. El día que nosotros como sociedad entendamos esa gran necesidad de complementariedad que tenemos estos dos mundos, pues vamos a lograr mayores niveles de desarrollo. Excelente, doctor Jaime Eduardo, le agradezco mucho. Estamos ya sobre el tiempo, pero no quiero que terminemos este programa sin que hablemos a propósito del tema de planeación sobre esa articulación del Plan de Desarrollo Nacional con los planes de desarrollo departamentales, municipales y con la planeación que hacen las autoridades ambientales, en donde entra a jugar todo el tema urbano y todo el tema rural. Sí, así es. Pues tenemos en los planes de desarrollo nacional, digamos, como el insumo orientador de lo que es la inversión durante aproximadamente 2 años y medio, 3 años de un gobierno. A propósito, ¿usted le apuesta a la unificación de periodos o prefiere que se mantengan así en periodos diferentes desde la perspectiva de la planeación? A mí me gustaría que los periodos se pudieran, en términos de planeación, unificar, pero diferenciando las elecciones nacionales de las regionales. Me parece que se podría, sí, unificar los periodos, pero no combinar las elecciones. Ok, demasiados tarjetones, demasiado complicado. No solamente, yo he sido jurado de votación, no solamente el tema de los tarjetones, sino que digamos que las autonomías locales y las democracias locales necesitan de todos modos lograr una madurez en un ejercicio independiente de lo que podría ser el ejercicio de la elección de un presidente o del propio Congreso de la República. Pero en todo caso sin manejar un mismo periodo para alcaldes, gobernadores y presidentes. En términos de planificación sí sería importante. ¿Sería ideal? Sí, yo sí creo que sería muy importante que no solamente sea un insumo el Plan Nacional de Desarrollo que indique a los territorios municipales y departamentales hacia dónde orientar la política pública regional, sino que además de eso se pudiera, digamos, realmente articular, concurrir los recursos de inversión de la nación con los regionales desde el momento de la planificación. Claro, el riesgo que se corre es que cuando arrancan todos al tiempo, que termine uno con una colcha de retazos donde cada uno vaya por un camino diferente. Cuando arranca primero la nación y al año siguiente vienen las autoridades regionales y locales, uno por lo menos tiene a alguien que da la guía. Y le queda, como decía hace un momento, 1 año y medio ahí de ajuste. Pero yo creo que en términos de las eficiencias que requiere el Estado, podría tener muchas ventajas el hacer esta articulación desde el principio. Bueno, nos toca terminar esta emisión. Lo voy a volver a invitar, doctor Jaime Eduardo, para que hablemos de planeación, de planificación en los territorios. Muchas gracias por habernos acompañado. No, doctor Ricardo, a usted muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta jornada. A todos ustedes, muy amable por haber estado en este podcast y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con un nuevo invitado.